Bienvenidos a esta serie de el libro El conflicto de los siglos. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 34, El misterio de la inmortalidad. Le voy a pedir que puedan cerrar sus ojitos para poder orar. Querido Padre Celestial, te doy las gracias por tener el privilegio de poder meditar en tu palabra. Te pido que puedas guardar todas estas palabras en nuestro corazón y en nuestra mente y que bendigas a cada persona que va a escuchar este tema. Por Jesús, amén. Pues bien, comencemos. Satanás deseaba inducir a los habitantes de la tierra a unirse con él en su lucha contra el gobierno de Dios. La envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inmaculada pareja. Resolvió hacer caer a ésta para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. La prueba era muy fácil, muy sencilla. Habían dos árboles, todos los planetas que Dios crea, siempre le hace un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. El único planeta que Dios creó que probó el árbol del conocimiento del bien y el mal es este. Lo hizo Eva primero, siendo tentada en algo que fue muy sencillo. Satanás simplemente la hizo caer diciéndole que si ella comía de ese fruto, iba a ser como Dios. Ella se asombró porque la serpiente era muy hermosa, era el animal más bonito de la creación, tenía ala igual como un dragón, por eso que el castigo después fue que se iba a arrastrar. Sin embargo, en lo más simple radica nuestra verdadera fidelidad. La prueba era muy sencilla y Eva no la pasó. Yo me pregunto hoy en día, ¿nosotros tenemos un cerebro educado de manera espiritual para poder distinguir las sutilezas que nos pueden hacer perder? ¿Tenemos esa claridad espiritual para saber cuando algo no es de Dios? Porque Eva era pura, no tenía pecado, sin embargo erró en esto. Lucifer, cuando fue creado como ángel creado, era perfecto. Sin embargo, un detalle, quiso ser igual a Dios también, primero se halló en él esta vanidad de sentirse el mejor, el más hermoso, luego querer ser igual a Dios. El tema de él siempre fue con Jesús, por eso ataca tanto la divinidad de Jesús. En los detalles demostramos fidelidad. No podemos hoy en día transar con nada, por más que los hombres nos quieran imponer sus opiniones personales, es Dios quien tiene la última palabra en el libro santo, la Biblia, y en sus verdaderos profetas, como fue Elena de White. Dejó 100 libros para la humanidad. Esa es la base, la Biblia y Elena de White. Todo el que vaya contra de estos escritos no es de Dios. Puede predicar el 99.9% de algo precioso y correcto, pero si hay un 0.1 de espiritismo, no es de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo. Duele, es tremendo, pero tenemos que aprender. Sigamos. Valiéndose como medium de la serpiente, que entonces era una criatura de aspecto fascinante, se dirigió a Eva. Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, pero ella se aventuró a dialogar con él y cayó víctima de sus artificios. Cuidado con dejarnos convencer con gente que tiene el don de la palabra, pero no tiene argumento. Cuando alguien te dice algo que no está en la Biblia y no está en los escritos de Elena de White, y tú a esa persona le demostraste que está equivocada y luego quiere dialogar contigo sin ninguna base, no converses con esa persona. Porque Eva cometió el error de dialogar con Satanás y salió perdiendo, fue convencida.
De allí la importancia de que nosotros seamos capaces hoy en día de estar apercibidos con un cerebro activo de esas pequeñas cosas en donde Satanás nos quiere hacer caer. Dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer los mandamientos divinos, aceptan teorías humanas que solo sirven para encubrir los engaños de Satanás. Todos ustedes saben que hemos pasado una prueba tremenda hace algunas semanas. Todos nosotros no aceptamos que la iglesia a la cual pertenecíamos nos quisieran instaurar la práctica espiritista de la acupuntura. 42 personas nos apartamos de aquello, no transando con nuestros principios. Cuando empezó todo esto, el dolor fue muy grande, pero lo primero que hice fue arrodillarme y pedirle a Dios, Dios, muéstrame que estoy equivocada aunque me duela, estoy abierta, aunque con tu palabra me demuestres que estoy equivocada. Siempre mi actitud fue el estar abierta a que Dios me hablara de que yo estaba equivocada. Y lo único que hizo Dios fue reafirmar lo que yo ya sentía, que la acupuntura nunca va a ser de Dios por más que se le quiera sacar lo bueno. Dios me dio esa certeza siempre. Y fui leyendo la Biblia y fui estudiando libros de Elena de White, como Evangelismo, página 400, La fe por la cual vivo, y me fue reafirmando más y más y más. Luego ustedes mismos, cuando me hacían sus comentarios, reafirmaban más y más. Personas puras que me escribieron por interno reafirmaban más y más. En todo este tiempo jamás he tenido una gota de duda que es Dios quien me sacó de este lugar. Y agradezco por eso, porque el privilegio que Dios nos ha dado de no depender del humano y ser validados por Dios en que somos muy pocos, pero no nos entregamos a la infidelidad ni al sutil espiritismo, es un privilegio y debemos dar gracias todos los días porque Dios es nuestra máxima. La serpiente declaró que llegarían a ser como Dios. Eva cedió a la tentación y por influjo suyo Adán fue inducido a pecar. Ambos desconfiaron de su creador y se imaginaron que les estaba coartando la libertad y que podían obtener mayor sabiduría y exaltación al transgredir su ley. Después que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos para discernir su locura. Conocieron el mal y gustaron el amargo fruto de la transgresión. Solo a través de Cristo puede obtenerse la inmortalidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Juan 3:36. El único que prometió a dar la vida en la desobediencia fue el gran impostor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, no moriréis, fue el primer sermón que jamás se ha predicado sobre la inmortalidad del alma. El alma que pecara, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. No hay ni un solo pecador inmortal, pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de inmortalidad natural del hombre, de que el pecador viviría en sufrimiento eterno. Representa a Dios como un tirano vengativo y declara que éste arroja al infierno a todos los que no le agradan y hace que sientan eternamente su ira. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable. Otra de las razones por las cuales estoy absolutamente tranquila y en paz de que esta iglesia cristiana que estábamos perdió su norte y la bendición de Dios no está en ellos, es porque lo único que recibí de ellos fue maltrato y palabras muy feas. Creo que solo 2 personas me hicieron sentir que me iban a extrañar y me manifestaron su amor y ternura. Los demás me dijeron que era un agente de Satanás y me trataron muy mal. Eso no es de Dios, porque el espíritu que mueve a las personas que tienen a Dios su corazón es de amabilidad. Sabiendo todo lo que yo hice por esta iglesia y todo lo que le entregué a esta iglesia, tener esas palabras de repudio,
el Espíritu de Dios no está en ellos. El mismo líder, cuando hablé con él, antes de yo despedirme de él de forma muy amable, él me hizo ver que estaba perdida y que todo lo que no aceptara la acupuntura ya definieron su futuro, como que todos estábamos perdidos. Yo me despedí de él de forma muy amable y como fui amable, él también se despidió amable. Pero lo que él hizo ver dio cuenta de que están hechos porque todo lo que él está hablando y habló defendiendo la acupuntura no ocupó la Biblia para dar su punto de vista, solo ocupó a Kellogg. La historia de Kellogg, que es muy interesante, porque Kellogg, un médico en época de Elena de White lo crió como un hijo. Y Kellogg trajo el panteísmo al sanatorio de Battle Creek y Dios se enfadó mucho por eso y se destruyó el sanatorio de Battle Creek, lo quemó Dios. Y también la casa publicadora, en respuesta a que Kellogg trajo el panteísmo a la iglesia. Esto fue muy grave. Elena de White tiene muchas citas al respecto y él llevó la perdición a Jones. Jones, ¿se acuerdan de Bower y Jones? Ellos descubrieron la justificación por la fe. En 1888 este mensaje fue tan precioso para el movimiento adventista que Elena de White dijo que Jesús podría haber venido antes si ellos hubieran aceptado ese mensaje. Fue el mensaje más hermoso que se le ha dado a la humanidad. Y ese mismo hombre que lo descubrió, Jones, se perdió por seguir estas ideas panteístas del doctor Kellogg. Y el hombre que lidera esta iglesia utilizó en defensa a Kellogg como ejemplo para poder fundamentar su base para la acupuntura, sin ocupar ninguna cita de Elena de White donde ella claramente expone los peligros de estas prácticas orientales. Tengo todas las citas por si alguien las quiere. Y lo más raro es que todos sus seguidores de él no fueron capaces de darse cuenta. Visualmente yo solo me di cuenta que 44 personas fueron las que se dieron cuenta y no transaron. Pero ¿y los demás? Esos miles que lo siguen. ¿Cómo nadie aceptó por única regla de fe la Biblia y el espíritu de profecía? Esos son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos más duros de toda la historia de la humanidad, en donde es muy delgada la línea que separa entre el correcto y el falso. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Eso sale en Ezequiel 33:11. La religión de la Biblia, llena de amor y bondad, que abunda en compasión, resulta oscurecida por la superstición y revestida de terror. Muchos, a quienes les repugna la doctrina del tormento eterno, se lanzan al error opuesto. Ven que la Escritura representa a Dios como un ser lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar a sus criaturas a llamas de un infierno eterno. Pero, ¿cómo creen que el alma es de por sí mortal? No ven otra alternativa que sacar la conclusión de que finalmente toda la humanidad será salva. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él. Así es como este profeso ministro de Cristo afirma que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de una eterna bienaventuranza. Dios ha dado evidencias contundentes en su palabra de que castigará a los transgresores de su ley. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 6 y 7. Decida el justo que le irá bien, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Isaías 3, 10 y 11. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira.
Cuando dice los perros, no se está refiriendo a las mascotas, sino a un símbolo, porque el perro es el único animal que cuando vomita se come su vómito. Entonces, un símbolo de esas personas que vuelven al pecado una y otra vez y jamás dejan el pecado. Fíjense que dice que los idólatras. Ser idólatra no es solamente adorar imágenes, como prohíbe expresamente Éxodo 20, el mandamiento 1 y 2, que nos prohíbe adorar imágenes y no tener dioses ajenos aparte de Dios. La idolatría también es poner a un hombre por sobre la escritura, por sobre el espíritu de profecía dado a Elena de White. Eso también es idolatría. Todas estas citas están en Efesios 5:5, Hebreos 12:14, Apocalipsis 22:14 y 15. La verdad no agradará nunca al mentiroso. La mansedumbre no satisfará jamás al vanidoso y al orgulloso. La pureza no puede ser aceptado por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué fuente de gozo podría ofrecer el cielo a quienes están completamente embebidos en los intereses egoístas y terrenales? Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador vivir para seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. Por causa de la influencia de la enseñanza y la conducta de Caín, multitudes de sus descendientes fueron arrastrados al pecado, hasta que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, 5 y 11. A causa del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba, y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de sus tumbas. Ha de haber resurrección de los muertos, así como los justos de injustos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero se hace una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz, la del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15, Primera de Corintios 15:22, Juan 5:28 y 29. Sobre el error fundamental de la inmortalidad natural, descansa la doctrina de la conciencia en la muerte, doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las Escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. ¿Cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer las tribulaciones de los vivos? Sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Salmo 146, 4. Salomón da el mismo testimonio. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Hechos 2, 29, 34, Salmos 6, 5, Salmos 115, 17. Pedro, en el día de Pentecostés, declaró que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Es solo mediante la resurrección y en virtud del hecho de que Cristo ha resucitado que David finalmente podrá sentarse a la diestra de Dios. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y agrega, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adoptando la del paganismo,
la incorporó a la religión del cristianismo. Largo o corto, el tiempo solo les parecerá un momento. Duermen, los muertos duermen, hasta que la trompeta de Dios los despierta a una gloriosa inmortalidad, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: tragada ha sido la muerte victoriosamente. Primera de Corintios 15, 52 al 54. Cuando murió mi abuelo, yo le hice el servicio fúnebre porque en vida él me manifestó que el día que él muriera quería que yo le hiciera su servicio fúnebre. Y cuando lo hice, pude leer todas las citas de la Biblia en donde dice que los muertos no se van al cielo. Y a pesar de toda la evidencia bíblica que vi allí, me recuerdo que una tía que perdió a mi primo murió ahogado, era joven cuando pasó eso. Ella habló después de mí y dijo, bueno, yo quiero pensar que don Armando, así se llamaba mi abuelito, está junto a mi hijo en el cielo y nos miran desde allá. Cuando tú escuchas a un humano hablar así, uno se da cuenta de a pesar de las evidencias, la gente le hace más caso a los sentimientos que a la razón. Cuando uno se dice cristiano verdadero, lo que importa es la palabra de Dios. No te puedes llamar cristiano si no oyes la voz del gran pastor que es Jesús, si no oyes sus palabras que están en la Biblia. Llámate de otra manera, pero no te llames cristiano si no crees las palabras de la Biblia que son tan claras. Yo sé que los sentimientos son intensos, que debe ser terrible perder un hijo. Yo perdí 2 bebés y es algo horrible, horrible. Me imagino que debe ser mucho más horrible que a uno se le muere un hijo grande cuando lo conociste, compartiste con ese hijo. Pero a pesar de esos sentimientos, debemos actuar por razón y creerle a Dios, porque Él no falla, Él no es humano para que mienta. Él dice la verdad y jamás cambia, que es lo más importante. Vamos a dejar el estudio aquí porque voy a seguir con mis hermanitos. Nosotros los de sin iglesia, no tenemos iglesia, no tenemos religión, pero la promesa es que donde haya 2 o 3 reunidos, Dios estará en medio nuestro. Y no somos 2 o 3, la verdad es que somos 42. Les voy a leer una cita para alentarlos que Dios no va a venir a buscar una iglesia. Dios tiene su iglesia, no es un templo físico ni una organización, es un movimiento que avanza predicando la verdad presente en Apocalipsis 18, sus orígenes señalados en Apocalipsis 10, hoy ese remanente repartido por el mundo es el tesoro del Señor aquí en la tierra. Vean Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 19:10 y Ezequiel 20:20. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Dios tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Testimonio para los ministros, página 58. Y CPI 433. Vamos a dejar hasta aquí, que Dios les bendiga y la próxima seguiremos con el conflicto de los siglos.